verdad que una alegría estar aquí. Ya les habrá contado un poco mi esposa y ha saludado. Creo que estaban todos el domingo, así que dejamos esa parte protocolar para la próxima vez. Y qué interesante que realmente no teníamos planeado venir a predicar esta vez, porque hay una serie de compromisos. Y yo cuando vengo sencillamente para estar con mi amigo y disfrutar de la bendición que ellos siempre son para nosotros. Y espero que nosotros para ellos también. Amén. Hace muchos años ya nos conocemos, fácil, 30. Y más. Sí, por lo menos 30 años. 30 años. Sí, éramos tan jóvenes. Bueno, y he visto el crecimiento del ministerio de Brenda, qué hermoso. La verdad que me satisface mucho. Yo vengo de muchos lugares de predicar y de estar y de compartir. Dios nos ha dado esa parte para hacer, por gracia, y encontramos cada desastre con la música, que no saben ni siquiera lo importante que es la alabanza y lo importante que es abrir el corazón y usar este camino. Y puedo disfrutar de tantas enseñanzas que ha recibido Brenda y que hoy las está usando para bendecir al pueblo de Dios. Amén. Eso es tremendo, es aprender, como hablamos hoy en el desayuno, aprender a cobrar la herencia, aprender a beber de las aguas que nuestros padres bebieron. Y cada vez nos vamos perfeccionando más en esto. Esta era la orden que tenía el pueblo de Israel. Digo, yo no voy a tratar con sus hijos directamente, sino que yo les doy esta responsabilidad a ustedes, padres, para que le traspasen y le hagan conocer a ellos lo que ustedes conocieron de mí. Y el día de mañana, a nuestros hijos Dios les demandará conocer o que hagan conocer a sus hijos lo que ellos conocieron. Es tremendo. Porque de esta manera Dios va pasando su palabra y su amor de generación en generación. Y me encantó lo de Simón, ya lo de que iba a ser futuro Pedro, y habló de Satanás que le había pedido para que se lo entregue Dios de una manera limitada, obviamente. Dios no nos entrega jamás a manos de nadie, estamos en sus manos. Pero cuando Él le pide, el enemigo le pide, Dios le entrega limitadamente su vida, pero también le entrega la espalda, porque iba a cobrar una serie de golpes terribles, porque el mismo Jesús iba a orar a favor de Pedro. Amén. Y el que cobra es el enemigo. Amén. Y interesantemente la conclusión de esto es, que me encanta, que está en el verso 32, después les doy el breve mensaje, pero búsqueselo ahí en el Lucas 22, que leyó la señora Brenda. Una vez vuelto. ¡Qué garantía! ¿No? Diana. Puso el sello. Por fe. Yo oré para que tu fe no falte. Y le dijo Pedro, pero una vez que pase esta lluvia, este chubasco, esta prueba, hay un ministerio para vos.
confirma a tus hermanos. Qué tremendo, ¿no? Le dice, le pone un sello, yo rogué por ti, tu fe no falte. Y evidentemente la fe no le iba a faltar, porque él dio garantía de que Pedro iba a volver y que iba a ser ahora un confirmador de los hermanos. Y quiero decirles algo antes de comenzar. Cuando Dios pide algo, cuando Dios te pide algo, cártela esta, y si puede decirla. Cuando Dios te pide algo, es porque después te va a dar. Amén. Le pidió paciencia a Pedro, pero después le iba a dar su vida misma. Y cuando Dios te da, y yo veo que Dios ha dado mucho a ustedes por años, es porque después te va a pedir, estate atento. Y cuando Él te pide otra vez, no le niegues, porque es un ciclo, un círculo que hay que cerrarlo en fe. ¿Y quién gana acá? Nosotros. Amén. Bueno, estas son cosas que capté mientras hablaban los hermanos. Pero quiero dejarles un mensaje que ha llegado después de tantos años para nosotros. Nos llegó el turno. Nosotros por años fuimos los pequeños grupos como insignificantes, como algo que no valía, como algo que no marcaba el éxito de un ministerio. Somos pocos, fracasamos, tenemos tantas sillas, nunca las llenamos. No como aquí, somos unos pocos, muchas veces han estado llenas estas sillas, sobre todo de la presencia de Dios. Pero los pequeños grupos nadie los busca. Ni siquiera los pastores que comienzan con amor a la obra aman los pequeños grupos, quieren lo grande, el éxito, la multitud. Pero nos ha llegado el tiempo de ser valorados aún a nivel mundial. ¿Por qué se lo digo? Por experiencia. Nosotros hemos recorrido hace muchos años, y hemos ido a lugares donde había mucha gente, donde había poca, y siempre preocupándonos, porque la naturaleza humana es así. Se preocupa cuando hay pocos, dice, uy, qué poquitos son. ¿En qué estoy fallando, Dios? Pero nos llegó el tiempo. Porque hoy en el mundo entero, repito, está siendo valorado el resto pequeño. Es una cosa impresionante. Los sobrevivientes, los que quedamos. Nosotros somos el grupo de sobrevivientes que sobrevivimos cada día a la fe. Los cristianos somos sobrevivientes. Vamos naciendo y recibiendo la misericordia nueva cada mañana, creyendo y transportándola a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Mamma mía. Y no hay muchos de estos. Por eso esta mañana quiero hablarles de este altar que
es para reconocer los altares pequeños que Dios ha levantado y les ha dado la característica de la persistencia y perseverancia. Como siempre me decís vos, hay que fijarse más bien cómo terminamos que cómo comenzamos. Y eso, cuando vamos madurando, nos vamos dando cuenta cuál es el verdadero valor que tiene la permanencia. A los tumbos, parados, sentados, llorando y riendo, pero sobreviviendo. Qué precioso es este altar. Un altar digno de reconocimiento. Altares no hay muchos. Pocos son abiertos por Dios. Y ustedes estén atentos porque es para vos esta palabra, es para vos. Que tantas veces nos martilla el enemigo si está bien o está mal. Y no es una sola vez, son cientos de veces que viene ese ataque queriendo, como dijo Greta, quebrarnos como un martillo quiebra un cántaro. Y cuando pasan cosas maravillosas en la vida, y ustedes presten atención también porque van a tener una parte importante los padres de familia que yo conozco de hace años y no te reconocí por la barba, la verdad, una barba, varina. Lo que lleva después de acontecimientos importantes en la vida de uno es como queriendo agradecer a Dios, abrir un altar, luego de hechos importantes. Y este es un altar de Dios diferente, porque los altares de Dios son diferentes. Muchas veces los altares de Dios son pequeños y generalmente en un casi 100% son pequeños y no cumplen las mismas funciones que una iglesia. No se asuste. Tal vez usted tenga pocos niños, no pueda ejercer una gran escuela dominical. Tal vez no es la función que Dios dio, pero es un altar. Esto no quita el lugar de preponderancia como altar en medio de una ciudad. Tampoco no tenemos muchos líderes ni de matrimonio, hacemos una reunión de matrimonio y bueno, somos 3. No es lo nuestro. El altar tiene funciones muchísimo más profundas de las que usted se imagina. Por eso quiero hablar tanto esta mañana de este altar. Todo lo que ha hecho Jorge y Diana y Jorge en este altar, Dios por nosotros. En este altar. En este altar nosotros muchas veces caímos sobre Dios como muertos. Y Dios cayó sobre nosotros sin darnos cuenta, cantando bien, cantando mal, abriendo nuestro corazón, cerrándolo. Pero Dios obró en este altar. Tu altar. ¿Qué palabra? Tu altar. Diferente a otros altares, pero el tuyo. Tu altar. Lo que te dio Dios. Donde tantas veces Dios ha respondido con bendiciones reales que nos permitieron seguir adelante, situaciones difíciles, altar donde hemos visto nacer, donde hemos visto morir. ¿O no?
Altar donde hemos profetizado, vimos vidas que por la profecía o la palabra directa de Dios, si no quiere ser tan evangélico, decir Dios habló a mi oído y cambió mi vida, donde trató con pecado que pensábamos que nunca lo íbamos a poder dejar. Pero es algo tremendo, un altar divino, no un altar humano. Conocemos muchos altares humanos donde bendecimos, somos bendecidos, sacrificamos, aprendemos a perdonar. Por muchas veces este altar se transforma en una cruz, donde recordamos a Jesús, hacemos memoria de Jesús cada día. Altar que nos acompaña en la niñez, adolescencia, adultos, viejitos y hasta la muerte. Un altar donde recurrir, tu altar. Y ahora sí mire la Escritura. ¿Cómo llama Dios a estos lugares? En Isaías capítulo 1, verso del 7 al 9, si usted tiene, búsquelo, anóteselo, estúdieselo, créalo, ámelo, abrácelo. Esta escritura la descubrí hace poco. Vuestra tierra está destruida. Y usted no piense en Israel ni en Jerusalén, piense en el Prat. Ayer pensaba, bueno, eso lo voy a decir después, no me quiero adelantar. Vuestra tierra está destruida. ¿Quiere extenderlo un poco más? Verso 7, ¿lo tenés? Sí. Vuestra tierra está destruida. ¿Quiere extenderlo un poco más? España. ¿Quiere extenderlo un poco más? Europa. El mundo. Destruido. Hay gente que piensa que este es un mensaje macabro, pero lo que estamos viviendo, yo no quisiera estar en la piel de mis nietos. Lo que van a vivir, che, Hugo, no sé, pájaro de mal agüero. Estamos cansados del coach que no nos dice la verdad, nos coachea. La verdad es que la tierra está destruida, es real. Las ciudades puestas a fuego. Hoy hablábamos con Jorge en caminito de acá. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Es real. Y dice, asolada como asolamiento de extraños. Pero, como dice el italiano, verso 8, mira esto, maravilloso. Pero queda aún la hija de Sión, que es como enramada en viña. Y dice, y me impactó esto, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado el resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, destruidos. Pero no es destruido Sodoma, no es destruida España, no es destruido Europa por los restos pequeños. Amén. Otra versión dice, si el Señor de los ejércitos
no nos hubiese dejado una semilla. Dice, como Sodoma y Gomorra fuéramos. Otra versión dice, si el Dios Todopoderoso no hubiese dejado unos pocos, unos cuantos de nosotros en medio de esta ciudad para afectarla, sería la ciudad destruida. Y acá quiero decir el testimonio. Cada vez que vengo veo grandes cambios aquí en el Prado. ¿Por qué se cree que viene? Por el resto pequeño. Usted no se da cuenta. Vecindarios cambian. Nosotros visitamos un predio en Malasia, donde tenemos cada año con diversas pueblos tailandeses, taiwaneses, chinos, malayos, de tribus. Está en medio de un predio rodeado de budistas, porque allí no hay la libertad que tenemos nosotros, que podemos poner una iglesia donde queremos o predicar el evangelio donde queremos. Esto no pasa en todos lados. No pasa. En China no pueden ir hasta los 18 años jóvenes a la iglesia, les está prohibido. Porque en el periodo, escuche esto, qué interesante, el periodo del nacimiento a los 18 años, el periodo de lavado de cerebro de las grandes corporaciones comunistas. Y vaya, que no se vayan a acercar ni siquiera a la iglesia para que la iglesia, a través del Espíritu Santo, los convenza de lo que es justicia, de lo que es el pecado. ¿Verdad? Vos tenés 18 años y vas a la iglesia y te dicen, no, usted no es. Increíble. Y eso es lo que está atacando de alguna manera, quitar la libertad de elegir tu fe, elegir a Dios, conocer a Dios. Unos cuantos de nosotros para afectar, si no hubiese dejado este resto pequeño. Un pequeño, otra versión, un pequeño residuo. ¿Sí? Otra, si no, y esta yo me pongo el poncho, si no hubiera perdonado a unos cuantos de nosotros, un grupo de perdonados reunidos, perdonados de verdad, con frutos. Reunidos, cantemos bien, cantemos mal, para afectar. Si no fuera por esto, no habría, yo vi los cambios. Allí en Malasia, como les decía, el predio está en el medio de la muerte. Y después te voy a mostrar fotos. Rodeado y es un lugar próspero alrededor, hospitales. La gente pone dinero para hacer. Y es un país musulmán. Pero gracias al resto pequeño, no son exterminados. ¿Qué función tienen, che? Vos venís a buscar muchas veces para vos, y está bien, pero mientras vos buscas para vos, recibís, y es afectado el hotel, es afectado 100 metros, 200, 500 familias, corazones, y tal vez nunca veas multitudes acá. Tal vez abran aquí a 500 metros una iglesia multitudinaria, como le pasó a David. Abrió un altar y en el mismo lugar su hijo Salomón
con el precio que había pagado el Padre, hizo el templo para Dios, en el mismo lugar. Un altar. Es en este barrio, como decimos en Argentina, en italiano es quartiere. Es como una enramada en línea. Esto significa el sukkah. Si tuviera un pizarrón escribiría sukkah. Exactamente, de ahí deriva. Es una enramada en línea que significa como una guarida, un lugar de refugio. Por eso duele. Es como una enramada en viña, dice Dios. ¿Sabe cómo es el resto pequeño o este pequeño altar? Es como la espesura donde se esconde un león. Es como la guarida del león. En medio de una viña. Es como, si ustedes lo leen allí, es como un melonar representando como un grupo de este fruto melón, como recubriendo con cáscara dura a todo el que se pone en el medio. Es tremendo. Por eso me gustó este versículo. El resto pequeño, también llamado, y por eso comencé así, los sobrevivientes, los que se la bancan, los que permanecen por gracia. Y es un lugar que agrada a Jesús. Es el lugar que Jesús elige. Los restos pequeños. Los forma, los mira, los formatea, de vez en cuando nos resetea, hace clic, nos cambia todo, las estructuras, porque el resto pequeño tiene que mantenerse puro. Donde la consigna es considerarse santo, escogido, no para multitudes, sino para Dios. Un resto pequeño en medio de Sodoma y Gomorra, conservando la comunión con Dios. Tremendo. ¿Sabe cómo lo llama Dios a ustedes? El resto pequeño. Un altar que si te pones a comparar con las mega iglesias, como me pasó a mí una vez estando en Italia, no son nada. Eso es un maní. Estaba allí en Italia, en la primera fila, una iglesia hermosa, un coro. Ah, cómo cantaba ese coro. Cada vez que voy yo le pido canciones, yo las amo. Y le digo, Señor, algún día seré pastor de una iglesia así. Porque, uno, ¿qué te parece? Y me dijo, puedo dártelo, pero te quiero siempre con un resto pequeño. Qué hermoso. Y cuando ligo multitudes, en algún lugar que voy hay 200, 300 personas, digo, bueno, hoy me voy a divertir un poco.
resto pequeño, cuando Jesús estaba a punto de ascender, ya se iba su gloria, ya había pagado el precio, ya había recibido la aprobación de Dios con la resurrección, porque cuando Él resucitó, Dios dijo, sí, acepto el sacrificio. Y por eso resucitó. Fue la aceptación divina. No falló en nada. Hasta lo último Jesús entregó su espíritu. ¿Qué más podía hacer? Sufrió, le pegaron, lo despreciaron, lo clavaron en la cruz, murió injustamente y encima antes de partir dijo, por si falta algo, toma los derechos. Dijo, entrego mi espíritu. Que en el griego significa perdonó. Por si a alguno le quedaba duda de que Jesús se pudo haber enojado por lo que le hicieron, él dijo, perdono. Y ya venía la ascensión, ya se iba, ya iba a ser levantado, murió, resucitó y ya estaba de camino a la gloria para ver al Padre y dijo, esperen, todavía no me voy. Voy a ver un resto pequeño. San Juan 20:19. Miren qué hermoso. Podían haberlo parado. Y él dijo, no. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, un resto pequeño. No había multitudes, había muy pocos ahí. Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que no es místico, sino es real. Mirá cómo empieza a... Él entra, dice, estando la puerta cerrada, o sea que la traspasó. Si ustedes le cierran el corazón un día, Jesús va a venir y la traspasó. Porque Él ama el resto pequeño, dice, cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino y se quedó afuera. No. Se puso en medio. Jovencitas, no tan jóvenes, no está en medio de las multitudes Jesús. Puede haber milagros, maravillas, puede haber lo que, hasta prosperidad y todo, donde nos coachean allí, pero puesto en medio Jesús empezó a ministrar cosas poderosas. Lo primero que hace cuando está Jesús, para que cuando ustedes vayan a otro lado tengan esa sensibilidad de darse cuenta cuando verdaderamente está Jesús. No cuando vemos griterío, ni milagro, ni buena música. No, ¿qué pasa cuando está Jesús? Lo primero que tiene para nosotros es paz. Paz. No hay paz en ningún lado, solo en el resto pequeño. Cuando entra Jesús. Y dice que Jesús no solamente cuando entró al resto pequeño, esto es lo que pasa en un resto pequeño, en el lugar de los sobrevivientes, dice que Jesús lo primero que hizo fue darle paz. Segundo, fue mostrarle las manos y el costado. Cruz. Nos recuerda la cruz. ¿Qué hay en la cruz? ¿Qué hay? En el resto pequeño. Qué maravilloso.
de tener una iglesia grande y echar a la mitad. Y quedarme con poco, pero bueno, che. Con sobreviviente. Le muestra la mano y otra cosa que él hace, dice que él le mostró la cruz y se regocijaron. Eso maravilloso que es el gozo del Señor. Volvió a repetirle paz. Y en el versículo 21 dice que en el resto pequeño, antes de irse, antes de ascender, dice que les renovó el llamado. El llamado. ¿Se te cayó? ¿Te cansaste? ¿Te miraste tanto a vos mismo, tanto pecado, tanta falla tenés que decir? Lo del llamado era una truchada. Cada vez que viene Dios te dice, te vuelvo a enviar. Dale. Pero Dios, no me ves a mí como estoy, muerto de miedo, encerrado en un lugar. Dale. Y luego dice que habiendo dicho esto, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sopló antes de irse en el resto pequeño su Espíritu. Y por último, dice que cuando visitó el resto pequeño, y siempre que lo hace, trata con el pecado. Trata con el pecado. No podemos avanzar si no es tratado el pecado en nuestro corazón. Es como una cárcel que Dios, cada vez que viene al resto pequeño, trae una llave para abrir esa puerta y que sea libre. ¡Qué poder el del resto pequeño! Aquí en medio de la oscuridad, proféticamente fue levantado un resto pequeño para afectar la vida de andar a saber quién, pero saberlo, estás afectando. Se acercó un hermano, una vuelta que yo hablé este mensaje, me dijo, pastor, yo no tengo iglesia, yo no voy a ningún lado. Bueno, es hora de que empieces a hacer un resto pequeño en tu casa. Y que el domingo cuando venimos acá, 6, 7, 8, 10 matrimonios, seamos 10 matrimonios, 10 restitos pequeñitos que hacemos el gran resto pequeño. Como decía un amigo pastor, dice, no seamos la familia Ingalls el domingo y en la semana los locos sábados. Resto pequeño en tu casa, en tu trabajo. Luz. Termino con esto. Esto fue la recomendación que Dios le dio a David cuando él pecó, que hizo el censo. Pecó, oró, lloró, hasta que vino el profeta. Como muchos estamos aquí, tal vez llorando, tal vez con un problema. Y yo sé que están orando, yo sé que están gimiendo, clamando, algunos ayunando. No es suficiente. Dios le trajo la solución a David y le dijo, levanta un altar
resto pequeño para parar la peste de todo Israel. 70.000 habían muerto. Y paró la peste cuando uno se decidió a levantar un altar por precio. Yo pregunté, ¿cómo hago un altar? Con la misma tierra que cavas un pozo. Tienes que dejar que esa tierra sea el monte, el altar. Te está costando. Te está costando. Mete otra palabra. Dale. Toda esa tierra es Nehú que estás sacando. Está formando un altar. Lo que te cuesta. Lo que te costó. Dale. No hay mucha gente. Para mí son multitud. Pero no lo olvidas por eso. El gran es tuyo. No se perdió una sola manada. De tierra hay altar. Sigue, metele una palabra fuerte y ya llega el agua que limpia, que lava, que quita, que santifica, que te ilumina. No has nacido para multitud, Jorge, y yo tampoco. No es una resignación, pero no llegó el tiempo. Vayan a ver cuántas iglesias por años estuvieron llenas de gente. Cuando la iglesia del Señor era de vuelta vacía, no les quedó ni uno. Porque Jesús no visita las multitudes, visita los altares pequeños. Y ahí es donde te limpia, te lava. Te clavo una puñalada. Este es el pecado que tenés que dejar. ¿Cuándo lo vas a dejar? Y vos le decís, ¿cómo hago? Y esa misma luz que te señala el pecado empieza. En el altar pequeño te señala el lavacro de agua y la sangre. ¿Estás contento con el altar pequeño? Cuando entre uno no lo echen, porque van a venir miles de Sodoma y Gomorra. ¿Me parece? No vendrán de a 100, vendrán de a 1. Y el amor de Dios, el trato con el pecado, que si no lo tratamos, te mata. ¿Qué le parece? Si en este día, ¿qué número de día es? 27 de octubre. Reconsagramos. Yo sé que lo haces todos los domingos y toda tu vida te conozco y te amo. Reconsagramos este altar y este resto pequeño en su presencia. Le decimos, Dios, perdóname porque pensé que éramos pocos y que no crecíamos. No crecemos porque Dios no quiere. Si Dios quisiera, estaría que... Pero Dios quiere esto. Y que de generación en generación. Y lo que no has hecho hasta ahora, digamos, aquí estoy, Señor. Lo único que te falta, en su presencia. Como le dijo Pablo a Timoteo, quiero que en todo lugar le
con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y Jesús se acercó al Padre y le dijo: Padre, ¿puede pasar esta copa de mí? Y Dios le dijo: no, la tenés que pasar, pero no vas a estar solo. Te voy a mandar la fuerza del cielo. Solo, preséntate con tus manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, oh mi Jesús, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos hacia el cielo. levante su manita al cielo. Me presento ante ti otra vez. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón